Si entraste en este video, es posible que te quedaste con la intriga del capítulo número 29. En este video, vamos a abarcar lo que sigue en la novela web, y se tomará el capítulo 50. 51.52 por si quieres seguir leyendo después de terminar aquí. Sin más introducción, empecemos con el video. Capítulo 50. No tengo dinero. 1. ¿Qué le trae por aquí, caballero comandante? Ghislaine fingió ignorancia al preguntar. Ya había confirmado que la lista de regalos que recibió esa mañana incluía uno de Randolph. Al ver que Randolph no podía esperar una respuesta y acudía en persona, estaba claramente ansioso y desesperado. Randolph tragó saliva y miró a Ghislaine, que se mostraba indiferente. Después de verlo ayer, me di cuenta de que es un bastardo de sangre fría. ¿Cómo podría planear quedarse todo eso él solo? ¡Qué tipo tan codicioso! A pesar de maldecir a Ghislaine en su fuero interno, Randolph mantuvo su brillante sonrisa. Sin embargo, joven señor, ¿crees que el feudo puede prosperar realmente si solo te centras en tu propio éxito? Ghislaine ladeó la cabeza ante las palabras de Randolph y respondió, ¿mi propio éxito? Recuerdo claramente haber dicho que apoyaría al feudo en lugar de Raypold. Randolph negó con la cabeza. La verdad era que ser el caballero comandante del feudo Ferdium no era un puesto que mereciera la pena. Constantemente tenían que luchar en el norte y la paga era pésima. Naturalmente siempre había escasez de caballeros. Para empeorar las cosas, recientemente había habido algunas traiciones. De hecho, cuando Jamal y Philip les traicionaron, Randolph estaba furioso, pero también era el que mejor les entendía. Honestamente, ¿quién querría servir como caballero aquí? Los caballeros eran activos valiosos. Sin talento, uno no podía convertirse en caballero. Incluso con talento, requerían años de entrenamiento. Otras haciendas ofrecían elevados salarios, y los terratenientes con vastos territorios incluso concedían pequeñas fincas a sus caballeros, lo que les permitía recaudar impuestos. Solo quedaban dos tipos de caballeros en Ferdium: los que seguían siendo leales y los que se habían vuelto un poco locos y solo querían luchar contra los bárbaros del norte. Pero incluso la lealtad desaparecía ante la inanición. Era la naturaleza humana. Algo como una donación, o quizás un fondo de desarrollo. En resumen, no pedía impuestos ni subvenciones, sino algunos fondos personales para mantener a los caballeros. Sin embargo, Ghislaine tenía una expresión en la cara que decía, ¿de qué estás hablando? A Ghislaine le encantaba decir fondo de desarrollo, pero odiaba oírlo. Era un término que solo utilizaba cuando pedía dinero a Amelia. No tengo dinero. Sin siquiera pestañear, las palabras de Ghislaine sonaron increíblemente irritantes. Randolph apenas se contuvo de lanzar un puñetazo y en su lugar se rascó la cabeza. De alguna manera, tengo que sacarle el dinero. Jaja. Decir que el hombre más rico del feudo no tiene dinero es como si un bandido dijera que no te va a robar. Jaja, la comparación fue bastante agresiva. Ghislaine rió junto con Randolph, aunque interiormente la situación le parecía absurda. Ya lo he asignado todo, por lo tanto, es tan bueno como gastado. Jaja, Randolph se apretó la frente con el puño y respiró hondo para tranquilizarse. Tengo que aguantar. No hay otra forma de conseguir dinero. Cada vez que iba a ver a Albert, lo único que oía era que no había dinero, y por mucho que Randolph intentaba persuadirle, era en vano. Incluso cuando había fondos disponibles, siempre se gastaban primero en otra parte, dejando a la orden de los caballeros en mal estado. Incluso si Ghislaine asumía el papel de Raypold en la prestación de apoyo, sería lo mismo. Los fondos se limitarían a reemplazar lo que ya recibían, y no había ninguna posibilidad de que la mísera orden de caballeros obtuviera más presupuesto. Es evidente que las cosas seguirían tan sombrías como siempre. Por eso Randolph no tenía intención de perder esta oportunidad. No, en serio, ¿dónde piensas gastarte todo ese dinero tú solo? Deberías gastarlo en el feudo. ¿Para el feudo? Ghislaine asintió con expresión impresionada. Como un loro, repitió las palabras de Randolph. Por supuesto voy a gastarlo para el feudo. Naturalmente, es todo para el patrimonio. Para el feudo, ¿cómo exactamente? Tengo planes. Randolph preguntó con cautela. ¿Incluyen esos planes el apoyo a la orden de caballeros? Ghislaine abrió los ojos. No está incluido. Randolph bajó la cabeza.
tratando de ocultar la oleada de frustración en su rostro, y volvió a respirar hondo. Vaya, ¿realmente planea quedárselo todo para él? ¿Debo recurrir a las amenazas? Mientras el caballero comandante contemplaba medidas extremas, alguien entró a ver a Ghislaine. No era otro que el tesorero del feudo, Albert. Parece que alguien más está aquí antes que yo. Estaba claro por qué Albert había aparecido, incluso sin preguntar. Randolph, en guardia, intervino rápidamente para bloquearle. «Hermano». «No, quiero decir, tesorero, ¿qué te trae por aquí? ¿No tienes trabajo que hacer?» Ya estaba hablando con el joven señor, así que vuelve más tarde. Randolph intentó apartar sutilmente a Albert, pero este se mantuvo firme. Chasqueando la lengua, Albert dirigió a Randolph una mirada condescendiente, como si le regañara. Una gota de sudor derramada durante el entrenamiento ahorra una gota de sangre en la batalla. ¡Ja! ¿Qué sabría alguien que nunca ha sostenido una espada? Déjeme manejar esto, tesorero. ¿Deberías volver a tus libros de contabilidad? Se necesita dinero para gestionar los libros de contabilidad. A pesar de sus sonrisas, los dos se miran en un tenso enfrentamiento. Al ver cómo se desarrollaba la escena, Ghislaine sacudió la cabeza. Parecía claro que ninguno de los dos hombres tenía intención de abandonar pronto su despacho. Al final, Ghislaine se volvió hacia Albert y le preguntó: «Tesorero, ¿también está aquí buscando una donación o un fondo de desarrollo, algo así?» Ante la pregunta directa, Albert se aclaró la garganta, un poco avergonzado. El joven señor es bastante agudo. No es de extrañar que alguien tan brillante como tú fuera capaz de obtener la piedra rúnica. Verdaderamente estás destinado a la grandeza. Albert hizo todo lo posible por halagar a Ghislaine, pero su esfuerzo fue más eficaz que el de Randolph. Tanto si Albert sabía que Ghislaine se reía por dentro como si no, lo miró con admiración en los ojos. Agradezco su oferta de apoyar al feudo en lugar de Raypold, pero necesitamos una pequeña suma para manejar un asunto urgente en este momento. Ghislaine asintió. Si el tesorero dice que es urgente, debe ser un tema de deuda. Exactamente. Creo que pagar la deuda es lo más urgente. En última instancia, la deuda del feudo recaerá sobre ti, el joven señor, que heredará Ferdium. La deuda de la familia es tu deuda, y tu dinero es el dinero de la familia. ¿No estás de acuerdo? Albert sonrió suavemente mientras hablaba. Ghislaine, con expresión perpleja, refutó con firmeza las palabras de Albert. No estoy de acuerdo. ¿Qué? Mi dinero es mi dinero. ¿De dónde cree este tipo que está haciendo una estafa? Ante la respuesta tajante y definitiva de Ghislaine, el rostro de Albert se tuerce momentáneamente. No pensé que fuera así. Realmente es un avaro, ¿eh? Albert refunfuñó para sus adentros, pero logró mantener la compostura y volvió a sonreír. Independientemente de quién sea el dinero, no tendría sentido que el joven señor se limitara a hacer la vista gorda mientras el feudo pasa apuros, ¿verdad? Honestamente, solo pagando la deuda mejoraría significativamente las finanzas del feudo. Todo esto es por el feudo. A Ghislaine le hizo gracia darse cuenta por primera vez de lo expresivo que podía ser Albert. Siempre había pensado en él como alguien que siempre llevaba una expresión fría y rígida. Pero ahora, la cara de Albert se retorcía constantemente, sonreía y cambiaba de formas tan exageradas que a Ghislaine le resultaba fascinante. Sin escuchar las palabras de Albert, Ghislaine se limita a observar su rostro, sumido en sus pensamientos, antes de inclinar finalmente la cabeza. Pero no tengo dinero. Al oír eso, la cara de Albert se torció igual que antes la de Randolph. Luchando por controlar su creciente ira, Albert pronunció lentamente cada palabra. ¿Por qué? ¿No tienes dinero? Como le dije al caballero comandante, ya tengo planes para ello. Así que no queda ninguno. Sin entenderlo en absoluto, Albert suplicó desesperadamente. ¿Dónde piensas gastarte exactamente todo ese dinero? ¿No deberías al menos consultarnos si vas a gastar una suma tan grande? ¿Por qué iba a consultarte sobre gastar mi propio dinero? Lo manejaré yo mismo, así que no tienes que preocuparte. ¿Cómo podríamos no preocuparnos por eso? Albert prácticamente gritó. Pero Ghislaine, que empezaba a cansarse de lidiar con ellos dos, lanzó despreocupadamente sus siguientes palabras. Es para el feudo, así que no hay de qué preocuparse. Por supuesto,
Ninguno de los dos le creyó. Teniendo en cuenta el comportamiento anterior de Ghislaine, ambos sospechaban que despilfarraría el dinero en sus propios placeres y no en algo útil. No podían dejarle malgastar una suma tan grande en cosas frívolas. Ambos protestaron con urgencia. ¿Qué puede ser más urgente para el patrimonio que pagar la deuda? ¿No te importa el dinero perdido por los intereses? ¡Qué tontería! Dar prioridad a los caballeros sobre el pago de la deuda es mucho más importante. Mira otros estados, aunque tengan deudas, mantienen sus órdenes de caballeros en óptimas condiciones. Los caballeros son la fuerza del estado. ¿Fuerza? Oh, vamos, eso es una tontería. Incluso sin pagar los intereses, ese dinero podría usarse de otras innumerables maneras. ¿Y ahora hablas de caballeros? Has perdido la noción de la realidad por estar todo el día sentado en tu habitación contando dinero. No importa si son intereses o cualquier otra cosa, si no tenemos la fuerza para luchar, lo perderemos todo de todos modos. Si somos lo bastante fuertes, a nadie le importará si pagamos la deuda o no. TSK, eso es robo, no caballería. Hay un orden para todo en este mundo, y ese orden comienza con los caballeros y los militares. En un momento dado, los dos hombres dejan de dirigirse a Ghislaine y empiezan a discutir en voz alta entre ellos. Como parecía improbable que Ghislaine les diera dinero, volcaron sus frustraciones el uno en el otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero pagar la deuda. Nuestro crédito inmobiliario está por los suelos. Si formamos primero a los caballeros, yo me encargaré de los cobradores. Nadie se enfrenta a una espada. No tenía ni idea de por qué intentaban decidir el orden de las cosas con el dinero de otros. Un caballero se me acercó mientras suspiraba, pensando en obligarlos a salir con fuerza. Joven señor, el señor solicita urgentemente su presencia. Ah, sí, pues entonces, mejor me voy enseguida. Cuando me dispuse a marcharme, Albert y Randolph intentaron seguirme, pero el caballero, con expresión severa, habló con firmeza. Dijo específicamente que solo el joven señor vendrá. Bajo el estricto mandato del señor, los dos hombres no podían seguirme, así que se limitaron a gritar detrás de mí. ¿Cómo vamos a pagar la deuda si te lo llevas así? Entrégalo a los caballeros. Si no lo haces, lo arruinaré todo cada vez que intentes gastar dinero. Lo destrozaré todo. Ignorando a los dos que pataleaban y gritaban, me dirigí directamente al despacho de mi padre. Sinceramente, si me hubiera quedado más tiempo, los tres habríamos perdido la cabeza. Cuando llegué, los caballeros que montaban guardia frente al despacho abrieron lentamente la puerta. La tensión en la sala era como la calma que precede a la tormenta. Walter estaba de pie con las manos a la espalda mirando por la ventana. Al percibir la inquietud, abrí la boca con cuidado. ¿Me llamaste? Sí. ¿Cómo va su estado? No estaba gravemente herido. Me recuperé más rápido de lo esperado. Bien. Estás haciendo un trabajo importante, así que ten cuidado con tu salud a partir de ahora. Sí, lo tendré en cuenta, mientras respondía, ladeé la cabeza, confundido. En el pasado había tenido accidentes más graves y me había lesionado más gravemente. Pero mi padre nunca había mostrado tanta preocupación. Aún así, con las manos a la espalda, Walter siguió mirando por la ventana mientras hablaba. Hace buen tiempo. ¿Has pensado en cómo usarás los fondos de la venta de la piedra rúnica? Sí, como he dicho antes, compensaré el déficit en Raypole y utilizaré el resto para un proyecto en el que estoy trabajando. Tras una breve pausa, Walter volvió a hablar. De acuerdo. Estoy seguro de que lo manejarás bien. Confío en que, decidas lo que decidas, lo usarás en beneficio del feudo. Sí, has causado muchos problemas desde que eras un niño. También has traído muchas pérdidas a el feudo. Sí, cuando los criados sugirieron encarcelarte, siempre te perdoné. Después de todo, sigues siendo mi hijo. Ese es el corazón de un padre. Bueno, sí. Incliné la cabeza una vez más. No podía seguir el hilo de la conversación. ¿Le preocupaban mis heridas? ¿O solo quería sacar a relucir rencores del pasado? No podía entenderlo. Entrecerrando los ojos, miré fijamente a mi padre. Capítulo 51. No tengo dinero. 2. Walter, con expresión de solemnidad y seriedad, no mostró intención de encontrarse con los ojos de su hijo, continuando mirando por la ventana. Tras aclararse la garganta,
Walter volvió a hablar. Hace buen tiempo. Sí, hace muy buen tiempo. Sí, realmente lo es. Ghislaine, sacudiéndose el ambiente serio, respondió con indiferencia. Un silencio incómodo empezó a llenar la sala. Tanta modo colonear la sala. Walter, que no había dejado de mirar por la ventana, de repente empezó a murmurar para sus adentros. Hace bastante tiempo que se derrumbó un lado de la fortaleza norte. Dicen que costará unos 5,000 oros repararlo. No, olvídalo. Solo estoy divagando sin sentido. Cuando Ghislaine no dijo nada, Walter suspiró profundamente, llegando a cerrar los ojos. Frustrado. Suspiro. ¿Dónde podríamos encontrar 5,000 de oro en esta situación? Pronto tendremos que marchar para defendernos de los bárbaros. Iska, todo se debe a mi falta de virtud. Sí, es culpa mía. ¿Quién hubiera pensado que el feudo estaría tan escas de fondos? Ghislaine miró a su padre con expresión estupefacta. Aunque no fue tan descarado como Albert o Randolph, es evidente para cualquiera que Walter estaba insinuando por dinero. De repente, resurgió el recuerdo de algo que le dijo su madre cuando era joven. Tu padre se preocupa mucho, por eso siempre está solo. Especialmente cuando se trata de dinero, nunca puede ser directo al respecto. ¿Algo sobre el orgullo de un hombre? Se iba por las ramas, y si yo fingía no darme cuenta, se enfurruñaba y refunfuñaba él solo. ¿No es gracioso? Nunca pensé que sería verdad. Pero aquí estamos. Mientras Ghislaine estaba demasiado desconcertado para decir nada, Walter se mordió el labio y refunfuñó internamente. Dios mío. He llegado tan lejos. ¿No puede captar la indirecta y darme algo? Es exactamente igual que su madre en esto. ¿Cómo es posible que solo haya heredado este rasgo? Aún así, la condesa solía encontrar milagrosamente la forma de pasarle algo de dinero sin que nadie se enterara. Recordando el pasado, Walter siguió murmurando para sí mismo. Suspiro. Si al menos alguien hiciera una donación para el feudo, ya sabes, algo así como un fondo de desarrollo. Parecía que el amor por los fondos de desarrollo era cosa de familia. Ghislaine se quedó pensativo un momento, preguntándose qué debía hacer. Sentía que su padre seguiría suspirando y aferrándose a él hasta que le ofreciera algo de dinero. Bueno, no estaría de más gastar un poco en algo como la Fortaleza del Norte. Pensaba reforzarla de todos modos. Aunque Ghislaine tenía la intención de pacificar las regiones del norte en el futuro, su padre necesitaba gestionar las cosas por ahora. Ya se había planteado prestar algún tipo de ayuda, por lo que cubrir los gastos de reparación parecía razonable. Enviaré 5,000 de oro una vez que venda las piedras rúnicas esta vez. En cuanto Ghislaine habló con decisión, Walter se estremeció un instante, pero enseguida sacudió la cabeza. ¿No dijiste que tú también tenías planes? No hay necesidad de retrasar tus planes por algún asunto importante para el feudo. Está bien. De verdad quiero apoyarte primero, así que no hay problema. Yo estoy bien. La Fortaleza del Norte ha resistido bien hasta ahora de todos modos. Eso no me parece bien. Te dije que estoy bien. Te lo daré. Por favor, solo tómalo. Lo tomo, entonces. Walter asintió y volvió a mirar por la ventana. Fingió guardar silencio porque mostrar emoción demasiado rápido heriría su orgullo. Bueno, si tienes tantas ganas de dármelo, no te lo impediré. Gracias a ti. Por fin podré restaurar la Fortaleza del Norte. Gracias a ti, Gaja. Bueno, entonces, estoy ocupado con el trabajo, así que me despido. Oh, sí. No puedo mantener a una persona ocupada aquí por mucho tiempo. Adelante, ocúpate de tus asuntos. No te alejes demasiado. Walter se sintió inmensamente satisfecho. Se sentía orgulloso de haber educado bien a su hijo. La próxima vez, se lo pediré directamente. La próxima vez, se lo pediré directamente. Lo entrega con bastante facilidad, ¿verdad? Es sorprendentemente como su madre en este aspecto. Dejando atrás a su satisfecho padre, Ghislaine salió del despacho suspirando profundamente. Esto es aún más agotador. Tratar con la gente era mucho más cansado que luchar en el bosque de las bestias.
Sentía como si su maná se estuviera agotando incluso cuando estaba quieto. Tengo que seguir con lo siguiente de inmediato. Quedarse en el feudo significaba un sinfín de interrupciones, así que era mejor moverse con rapidez. El supervisor jefe del feudo, Homer, adoptaba un enfoque diferente al de los demás criados. ¿Alguien cree que he estado observando al joven señor solo un día o dos? No es alguien que renunciaría al dinero solo porque se lo pidas. Ghislaine había dicho que utilizaría los fondos para el feudo, pero nadie sabía cómo los gastaría en realidad. Homer, que había capeado muchas tormentas en este feudo en apuros económicos, no tenía intención de confiar ciegamente en aquellas dulces palabras. Planeaba asegurar y administrar el dinero él mismo, pasara lo que pasara. No importa cómo lo piense, el joven señor no tiene muchos lugares donde gastar ese dinero. Aunque quisiera aumentar sus fuerzas, las piedras rúnicas no eran algo que se pudiera comprar con calderilla. Incluso si el feudo fuera a reunir y entrenar soldados, todavía sobraría mucho dinero. Además, aún no había empezado a reclutar soldados, por lo que solo saldrían de las arcas los salarios de los mercenarios y jornaleros que participasen en el desarrollo de la frontera. Si malgastaba el dinero en lujos frívolos, las pérdidas serían insoportables. De hecho, no era solo Ghislaine en quien Homer no podía confiar plenamente. Necesito extraer todo lo posible antes de que Albert y Randolph le pongan las manos encima. Sin duda, esos dos tratarían de asignar los fondos a lo que creyeran más importante. No es que sus opiniones fueran equivocadas. Sus prioridades eran sin duda válidas. Pero a diferencia de ellos, que solo se centraban en sus respectivos deberes, Homer, que supervisaba la totalidad del feudo, tenía asuntos mucho más urgentes que considerar. Necesitaba almacenar alimentos, reparar las murallas del castillo, reclutar más soldados, pagar salarios atrasados, socorrer a los ciudadanos del feudo, saldar deudas con los gremios mercantiles, conseguir caballos de guerra y hierra, equipamiento, mantener la fortaleza y reparar y ampliar las instalaciones públicas del feudo. Este feudo maldito tenía demasiados lugares que requerían financiación. Como era imposible abordarlo todo a la vez, tuvo que tratar primero las cuestiones más urgentes, una a una. Si es difícil derribar a tu objetivo, empiezas desmantelando a los de alrededor. Es estrategia militar básica. En lugar de preguntar directamente a Ghislaine, Homer fue directamente a buscar a Belinda. Había cuidado de Ghislaine desde que era joven, sirviéndole de tutora. Por muy voluntarioso que fuera el joven señor, le costaría negarse si Belinda le pedía algo. Homer se alabó interiormente, pensando que esto era la esencia misma de la política. «Oh, Belinda, ¿cómo te sientes? Vaya, varón, ¿qué le trae por aquí?» Belinda se sorprendió al ver una visita tan inesperada. Desde que Ghislaine había empezado a causar problemas, Homer prácticamente la había ignorado, tratándola como si no existiera. Nunca imaginó que él vendría a verla primero. He oído que no te encontrabas bien, así que he venido a ver cómo estabas. Ah, ahora estoy mucho mejor. Eso es un alivio. Siempre debes cuidar tu salud, ya que eres responsable de cuidar al joven señor. Aunque Homer la había tratado como si no existiera, Belinda ni le guardaba rencor, ni le desagradaba. Entendió por qué. Cuando Ghislaine estaba en su peor momento, causando todo tipo de problemas, no había una sola persona en el feudo a la que le cayera bien. Y como también había sido su tutora, la mayoría de la gente la culpaba, pensando que su mala enseñanza había provocado su imprudente comportamiento. Después de intercambiar cumplidos y de que el ambiente se suavizara un poco, Homer sacó discretamente algo y lo puso en la mano de Belinda. Esto no es gran cosa, pero por favor tómalo. ¿Qué es esto de repente? Oh, Dios. Lo que Homer le entregó fue un broche en forma de rosa hecho de oro y joyas. Al examinarla momentáneamente, Belinda se fijó en un pequeño logotipo grabado y exclamó sorprendida. «Esto es, por casualidad, Charnel. Oh, Belinda, tienes buen ojo». Sí, efectivamente es Charnel. Jaja. Belinda inspeccionó el broche de cerca con mirada suspicaz. Charnel era un objeto increíblemente caro, algo que no se esperaría ver en la empobrecida hacienda de Ferdium. ¿Esto es real? Por supuesto. Es auténtico.
Tengo mi orgullo. ¿Crees que andaría por ahí con una falsa? ¿Pero por qué me das esto? Belinda, con cara de confusión, habló mientras le brillaban los ojos. Con una sonrisa significativa, Homer respondió: «¿Tengo que pedirte un pequeño favor?» Ante la mención de un favor, Belinda dudó, pero acabó asintiendo con la cabeza. El joven señor ha ganado bastante dinero últimamente, ¿no? Dice que lo usará para el feudo, pero ¿no sería mejor que me diera el dinero a mí para que lo manejara? ¿Pero no sería mejor utilizar el dinero de forma más eficiente? Después de todo, yo soy el que gestiona la mayoría de los asuntos del feudo de todos modos. ¿Qué te parece? Aunque hablaba largo y tendido, en pocas palabras le pedía que convenciera a Ghislaine para que le diera el dinero. Belinda se lo pensó un buen rato, pero al final negó con la cabeza. Con expresión apenada devolvió el broche a Homer. «Lo siento. Por favor, retira esto. No puedo pedirle al joven señor algo así. El dinero del joven señor es suyo para administrarlo como mejor le parezca. No puedes reconsiderarlo. Después de todo, es para el feudo». «Después de todo, es para el feudo. Solo tendrías que ayudar un poco. Lo siento, de verdad que no puedo». A pesar de los repetidos intentos de Homer por persuadirla, Belinda seguía repitiendo que no podía hacerlo. Al no ver otra opción, pensó que tal vez tendría que pedir ayuda a Elena y alargó la mano para coger el broche. Sin embargo, el broche no se soltaba de la mano de Belinda. Homer, nervioso, intentó tirar de él con más fuerza. ¿Por qué no se mueve esto? Belinda le dirigió una mirada de disculpa. «Ya que no puedo acceder a tu petición, supongo que lo correcto es que lo retires». Ella se lo ofreció, pero él no pudo arrancárselo por mucha fuerza que empleara. «¡Qué cara! Esta cosa está maldita». Mirando más de cerca, Homer notó un tenue resplandor azul que envolvía el broche. Belinda lo sujetó con fuerza, incluso utilizando maná para mantenerlo en su agarre. «Esto es absurdo. Pensaba ofrecérselo a la señorita Elena junto con mi petición. Y ahora mira, está apretando los dientes e incluso sudando». Pensó en regañarla, pero abandonó rápidamente la idea. Otros heridos descansaban cerca, y las sirvientas se afanaban por la habitación. Con un tutor así, no era de extrañar que el alumno no hubiera crecido como es debido. Homer decidió rendirse por el momento y se dio la vuelta. Pensó que podría intentar recuperar el broche más tarde, y salió de la habitación para evitar pasar más vergüenza. Desde atrás, Belinda le llamó, sonando desconcertada. «Supervisor jefe, ¿no va a llevar esto? ¿Quién fue el que me impidió cogerlo?» Homer giró la cabeza y la fulminó con la mirada. «Tú y el joven señor son exactamente iguales». «Frustrado», murmuró enfadado mientras salía de la habitación dando pisotones. Cuando él se marchó, Belinda sonrió satisfecha. Hizo girar el broche entre sus manos, y luego se lo metió bajo la manta. «Fuera». Homer se marchó dando pisotones, echando humo y tratando de pensar. «Tampoco puedo ir directamente a la señorita Elena ahora». El broche había sido lo único valioso que tenía, y ahora Belinda básicamente se lo había llevado por la fuerza. Tenía demasiado orgullo para presentarse con las manos vacías y hacer una petición. Tras reflexionar un rato, Homer tuvo de repente una idea y su rostro se iluminó de emoción. «Eso es. ¿Aún queda ser Fergus?» Fergus, como Belinda, había estado con Ghislaine desde que era niño. Además, Fergus era mayor que Belinda, y Ghislaine probablemente se sentiría aún más presionado a aceptar si él hiciera la petición. Decidido a probar este nuevo método, Homer ordenó a sus subordinados que le trajeran una raíz de mandrágora. Aunque la raíz que le trajeron estaba arrugada y era poco impresionante, seguía siendo una valiosa hierba medicinal. Recordando dónde estaban los aposentos de Fergus, Homer se dirigió hacia allí. «Sir Fergus, ¿está usted aquí?» Al entrar en los aposentos, Homer vio a Fergus sentado en su cama, leyendo un libro. «¡Oh, jefe supervisor! ¿Qué le trae por aquí?» Fergus pareció sobresaltado, pero le saludó cordialmente. «No es gran cosa en realidad, solo traje algo para ayudarte con tu salud». Homer metió cuidadosamente la mano en el bolsillo para sacar la raíz de mandrágora, preocupado por la posibilidad de que incluso el trozo más pequeño se rompiera. Sin embargo, algo más llamó su atención. Junto a la cama de Fergus había montones de raíces de mandrágora y un amplio surtido de otros suplementos nutricionales. Por un momento, Homer
Parpadeó con incredulidad, mirando la abundancia de hierbas medicinales raras. Con manos temblorosas, señaló el escondite. ¿Qué es todo eso? ¿Cómo tienes tantas de esas cosas preciosas? Fergus sonrió con orgullo. ¡Ja, ja! El joven señor me las dio a granel antes de entrar en el bosque de las bestias. ¿Quiere unas cuantas, supervisor jefe? Resulta que en cuanto Ghislaine tuvo algo de dinero, se aprovisionó de suplementos para la salud y se los dio a Fergus. O'Morn bajó la mirada hacia la pequeña y lamentable raíz de mandrágora que tenía en la mano, y luego miró el gran montón que había junto a Fergus. Su expresión se tornó de absoluto abatimiento. No, está bien. Solo mantesano. Volvió a meterse la raíz arrugada en el bolsillo y salió, con aspecto más derrotado que nunca. Capítulo 52. La situación ha cambiado. No estaba en perfectas condiciones, pero el mero hecho de poder moverse en ese momento significaba que había acortado considerablemente su tiempo de recuperación. Mientras Gillian alineaba a los mercenarios, dudó de repente, echando una mirada furtiva a Ghislaine. Ghislaine, desconcertado al principio, se dio cuenta enseguida de por qué. Desde la dirección de la mansión, Belinda caminaba hacia ellos a paso tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Has venido a despedirnos?, bromeó Ghislaine, pero Belinda resopló y negó con la cabeza. ¿Despedirlos? ¿Voy contigo? ¡Voy contigo! Ghislaine frunció ligeramente el ceño. Aunque su maná retorcido se había estabilizado un poco, aún no se había recuperado del todo. ¿No sería mejor que descansaras más, Belinda? No hace falta que vengas. De ninguna manera. ¿Y si te encuentras con unos bandidos? Cualquiera que vea una piedra rúnica no podrá resistirse a atacar. Estaré demasiado preocupada para descansar si no voy, afirmó con firmeza, poniéndose la capa. Ghislaine sacudió la cabeza con un suspiro. Al verla tan decidida, no se atrevía a oponerse. Después de todo, Belinda había estado cuidando de él desde que era joven. No le fue fácil endurecer su corazón contra ella. Ghislaine suspiró e hizo una promesa. Si se te pone difícil en algún momento, asegúrate de decir algo. Lo sé. ¿Nos dirigimos directamente fuera del feudo? No. Primero debemos recoger lo que dejamos atrás. Ghislaine condujo a los mercenarios de vuelta al bosque de las bestias, para recuperar la corteza interior de los Dirus End y el cadáver restante de la pitón de sangre. A diferencia de la primera vez que entraron, esta vez el grupo se desplazó rápidamente a caballo. ¿Planea recoger más piedras rúnicas también?, preguntó Gillian. Ghislaine negó con la cabeza. No tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Recogeremos los cadáveres e iremos a vender las piedras rúnicas inmediatamente. Al mencionar la venta de las piedras rúnicas, los rostros de los mercenarios se iluminaron. ¡Pah! Al fin y al cabo, vender piedras rúnicas significaba que recibirían cuantiosas recompensas. Muy bien, vamos a movernos rápidamente. Gracias a haber descansado lo suficiente, los mercenarios estaban llenos de energía. En apenas mediodía, habían recogido todos los cadáveres de monstruos y regresado al feudo. Como la corteza interior no se estropeará, guárdala tal cual. En cuanto al cadáver de la pitón, separa el veneno, la sangre, la carne y la piel, y asegúrate de guardarlos bien para que no se pudran. Tras confiar a los obreros la tarea de procesar y almacenar los cadáveres, Ghislaine volvió a conducir a los mercenarios fuera del feudo, mientras seguían apresuradamente a Ghislaine, que parecía precipitarse como si algo le persiguiera. Los mercenarios gritaron excitados. «Vaya, el jefe parece realmente inquieto. Jaja, con esta cantidad de piedras rúnicas para vender, vamos a hacer una fortuna». Solo de pensarlo se me acelera el corazón. A pesar de las bromas desenfadadas de los mercenarios, Gillian expresó su preocupación. «Joven señor, ¿realmente hay necesidad de moverse tan urgentemente? Aún no está totalmente recuperado». No debería exagerar, aunque Gillian sabía por Ghislaine cuál era la situación. No había esperado que tuviera tanta prisa. Iban tan rápido, que los carros cargados de piedras rúnicas no podían seguirles el ritmo. Es posible, pero recuerda siempre que el tiempo no está de nuestra parte. Ni siquiera mientras Ghislaine hablaba aminoró la marcha. A regañadientes, redujo un poco la velocidad cuando los caballos que tiraban de los carros se quedaron atrás. Mantén el ritmo como hasta ahora. Avancemos lo más rápido posible. Como los mercenarios no tenían motivos para quejarse por haber recibido antes su dinero,
Siguieron con avidez el ejemplo de Ghislaine. ¿Es mejor que la mayoría de los caballeros que he visto? ¿Hay algo que no pueda hacer a tan corta edad? Aunque la equitación se consideraba una habilidad esencial para los nobles, la de Ghislaine estaba muy por encima del nivel típico de refinamiento. Incluso los mercenarios experimentados que habían sobrevivido a innumerables campos de batalla nunca habían visto a nadie manejar un caballo tan bien como él. Cada vez que lo veían, su destreza y aplomo parecían superiores a su edad, dejándoles asombrados. Oyera o no Ghislaine a los mercenarios maravillarse a sus espaldas, permaneció en silencio, galopando hacia el sur. No fue hasta mucho después cuando los mercenarios, que le habían seguido sin rechistar, empezaron a darse cuenta de que algo raro pasaba. Pero, ¿por qué vamos por aquí? Eso es lo que me preguntaba. Si buscamos un gremio mercantil grande, Raypold sería el más rápido. ¿No está montando sin pensar? Raypold era el estado más rico del norte, contaba con muchos gremios de comerciantes importantes, por lo que vender cualquier cosa allí sería la opción más fácil y rápida. Sin embargo, Ghislaine estaba evitando el feudo Sinbar, dirigiéndose más al sur. A medida que pasaban los días y continuaban viajando, los murmullos de confusión entre los mercenarios se hacían más fuertes. Cahors, en representación de los mercenarios, preguntó finalmente a Ghislaine: «Joven señor, ¿a dónde nos dirigimos exactamente?» «Ya hemos pasado todos los estados importantes con grandes gremios de mercaderes». Ghislaine sonrió satisfecho. «Vamos al feudo Brivant». Nadie había esperado esa respuesta. Cahors y los demás mercenarios pusieron cara de sorpresa y volvieron a preguntar: «¿Por qué ir hasta allí? Hay un gran gremio de comerciantes en Brivant». El feudo Brivant era pequeño, situado en el norte, pero era lo bastante famoso como para que nadie en el reino lo conociera. Los mercenarios, que habían estado murmurando entre ellos, pronto recordaron por qué Brivant era tan conocido y jadearon al darse cuenta. «¿Brivant? Oh, no me lo digas. ¿De verdad vamos a ir allí?» Ghislaine asintió. «Sí, nos dirigimos a la Torre Mágica». La mera mención de la Torre Mágica dejó claro de inmediato lo que Ghislaine tenía en mente. «Ah, así que piensas vender las piedras rúnicas directamente a la Torre Mágica. ¿De esa forma obtendrás más dinero?» «Así es. El joven señor es más avaro de lo que pensábamos. Solo unos pocos gremios de mercaderes del norte podían comprar una gran cantidad de piedras rúnicas. Incluso esos obtendrían un beneficio considerable para sí mismos antes de dar un precio. Sin embargo, si vendieran directamente a la Torre Mágica, las cosas serían diferentes. Las piedras rúnicas eran uno de los materiales más utilizados en la investigación mágica. Si los magos, que eran fanáticos de las piedras rúnicas, veían un gran suministro, sin duda lo comprarían todo. El precio que ofrecerían también sería superior al que podría pagar cualquier gremio de mercaderes. Los mercenarios, que eran poco más que pueblerinos que vivían en el extremo más alejado del norte, parecían entusiasmados cuando hablaban de poder visitar la famosa Torre de los Magos. Como habían ganado algo de dinero y podían hacer turismo, sonrieron y dijeron que se alegraban de haber seguido a Ghislaine. Sin embargo, tras pensárselo un momento, Cahors le hizo una pregunta a Ghislaine. «Joven señor, la Torre Mágica en Brivant es la Torre de la Llama Carmesí. ¿No obtendríamos un precio mucho mejor si fuéramos a la Torre Escarlata en su lugar?» «Oh, tienes razón. Entonces no hay necesidad de que vayamos hasta el feudo Brivant, ¿verdad?» «Exactamente. Hoy en día, la Torre Escarlata es la mejor del norte. Probablemente también ofrecerían el mejor precio». Tras escuchar las palabras de Cahors, los mercenarios comenzaron a charlar entre ellos. Ya que iban a vender a una torre mágica de todos modos, solo tenía sentido vender la piedra rúnica al lugar que ofreciera el precio más alto. Las torres más pequeñas no serían capaces de manejar el suministro actual de piedras rúnicas, por lo que necesitaban ir a una torre mágica más poderosa. La torre más grande y poderosa del norte era la Torre Escarlata. También era conocida por pagar generosamente y comprar lo máximo. Por eso, la mayoría de los gremios de mercaderes comerciaban principalmente con la Torre Escarlata. Sin embargo, Ghislaine negó con la cabeza. «No,
Vamos a la Torre de la Llama Carmesí. ¿Qué? ¿Por qué? Kaor y los demás mercenarios se sorprendieron y volvieron a preguntar. La Torre de la Llama Carmesí fue una vez la más rica y poderosa del norte, pero después de que Delmud, el maestro de Torre de la Torre Escarlata rival, se convirtiera en archimago del séptimo círculo y ganara fama generalizada, la situación se había invertido por completo. Aunque la Torre de la Llama Carmesí había estado esperando su momento, con la esperanza de recuperar su antigua gloria, alcanzar a la ahora masiva Torre Escarlata no era tarea fácil. ¡Oh! No te equivocas, ¿verdad? La de Brivant no es la Torre Escarlata. Es la Torre de la Llama Carmesí. Con tanto suministro, deberíamos ir a la torre más exitosa. Los mercenarios no pudieron evitar pensar que Ghislain se había equivocado. ¿Por qué iban a aceptar voluntariamente una pérdida cuando podían ganar más dinero? Mientras los mercenarios charlaban entre ellos, Belinda frunció el ceño. No le gustaba cómo esos hombres groseros e ignorantes actuaban descaradamente con Ghislain. Sin que él se diera cuenta, golpeó a Gillian en el costado. Cuando él se volvió para mirar, Belinda entrecerró los ojos y dijo: «Enséñales modales». Sin embargo, al propio Ghislain no parecía importarle en absoluto su comportamiento irrespetuoso. «Vamos a la Torre de la Llama Carmesí. Tengo mis razones, así que síganme». Los mercenarios no entendieron sus intenciones, pero dejaron de hablar y siguieron en silencio a Ghislain. Al igual que en el bosque de las bestias, la mitad de ellos confiaba en que Ghislain tenía algo en mente, y a la otra mitad no le importaba, mientras no fuera su pérdida de la que preocuparse. Tras atravesar varios feudos más, por fin vieron una alta torre a lo lejos. Los mercenarios empezaron a reír y a bromear entre ellos cuando divisaron la Torre de los Magos. Ghislain soltó una breve risita y espoleó a su caballo. Cuando Ghislain llegó al feudo Brivant, el conde Harold Desmond miraba un documento con ojos temblorosos y lo estrujaba con fuerza. Era un informe entregado por los espías que había plantado en el feudo Ferdium. Harold tiró el informe sobre su escritorio y suspiró de frustración. Piedra rúnica, piedra rúnica, piedra rúnica, de todas las cosas, y en cantidades tan grandes. Tal y como Ghislain había previsto, la noticia de que había obtenido la piedra rúnica había llegado a oídos de Harold en pocos días. Con expresión adusta, Harold cerró los ojos y se acarició el bigote, ensimismado. El plan se ha venido completamente abajo. Tenía la intención de debilitar el feudo de Ferdium lentamente, pero ahora que habían adquirido la piedra rúnica, no sería una tarea fácil. Aunque el cadáver de Gilmore Diggle hubiera desaparecido, aún podría haber encontrado la forma de provocar una batalla. Sin embargo, no podía entender quién se había llevado el cuerpo, así que había decidido observar un poco más. Pero no había esperado que las cosas acabaran así. Pensé que era una locura cuando oí que se había adentrado en el bosque de las bestias con mercenarios. El hecho de que el nombre de Ghislain hubiera surgido cuando perdió el contacto con Frank dejó a Harold con una sensación molesta. Desde entonces, Harold no había dejado de recibir informes sobre todos los movimientos de Ghislain. Aunque parecía que la personalidad de Ghislain había cambiado ligeramente, ninguno de los informes indicaba que se hubiera vuelto lo suficientemente hábil como para derrotar a Frank. Tras recibir el informe de que Ghislain había entrado en el bosque de las bestias con mercenarios, Harold había dejado de prestarle atención por completo. Después de todo, había asumido que Ghislain moriría allí. Pero ahora, al saber que Ghislain había conseguido la piedra rúnica, su inquietud se había convertido en ansiedad. No se suponía que fuera tan capaz. Harold había pasado mucho tiempo investigando para engullir las fincas del norte. Naturalmente, había investigado a todas las figuras clave, y, basándose en la información de entonces, Ghislain había sido considerado alguien indigno de atención. Sin embargo, ahora había oído su nombre 2 veces recientemente. Eso significaba que había un fallo en la información. Harold dio nuevas órdenes al teniente que estaba a su lado. Vuelve a reunir información sobre las figuras clave del norte. Olvida los hallazgos anteriores. Empieza de cero. Entendido. Al recién nombrado teniente se le daba mejor recabar información que maquinar, así que Harold confiaba en que llevaría bien la tarea.
Harold sintió una extraña inquietud y miró por la ventana. El resplandor carmesí del sol poniente iba tiñendo poco a poco su habitación.